Bueno, hoy vamos a retomar, porque todo lo que empecemos debemos terminarlo. ¿Qué creen que vamos a retomar? Hechos. Vamos en el capítulo 18, ¿cierto? Para las personas de pronto más nuevas o que vengan por primera vez, el año pasado, creo que a principio de año, si no estoy mal, empezamos a estudiar Hechos de los Apóstoles. Y lo hemos venido haciendo expositivamente, es decir, vamos estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo, en su gran mayoría. Algunos textos que son más amplios, les hemos dejado la tarea a ustedes para que indaguen un poco más, pero hemos hablado de pronto la gran mayoría de una manera más general. Y vamos a terminar, la idea es terminar este año Hechos para seguir con otro libro después. Normalmente yo estoy manejando la predicación expositiva, los otros predicadores manejan una más temática, o, bueno, acabo de terminar una temática que eran los unos por los otros, o a los otros. ¿Listo? Vamos entonces a orar primeramente. Padre, gracias, te damos por la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias, Señor, por este día maravilloso. Hoy venimos a escuchar tu palabra. Tu preciosa palabra, Señor, abrimos tus escrituras para que tú hables a nuestros corazones. Padre, hoy te pido que uses mi vida, Señor, para que a través de mi vida tú permitas que tu palabra sea expuesta tal cual como es, realizando una exégesis, Señor, que muestre realmente la intención tuya al plasmar cada una de estas palabras. Padre, nos quedamos contentos y gozosos de lo que tú vas a hablar hoy a nosotros. Te pedimos que cada palabra sea la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hoy la prédica, ¿cierto? Vamos a estar viendo Hechos capítulo 18, del versículo 1 al versículo 17. ¿Listo? Y la prédica de hoy se titula Cuando Dios dice, no temas. ¿Listo? Y Pablo, él venía viendo, ¿cierto? Venía de Atenas, venía de Éfeso y de otras de pronto no tan conocidas. Pero en cada una de estas ciudades pues, sufrió persecución, sufrió burla, muchas veces pues estuvo cercano, bueno, no, muchas veces estuvo cercano, no porque lo alcanzaron a colocar preso. ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando que él fue en el calabozo y ellos alabaron y se rompieron las cadenas y demás? Punto con Pablo es que Pablo es un hombre que nos deja mucho de lo que es verdaderamente la perseverancia en la fe. ¿Qué tanto estamos dispuestos a seguir con tal de predicar la palabra del Señor, cual sea el costo que éste nos demande? Pero aterrizando a lo que nos dice acá, no temas. Pues el temor, ¿qué es? El temor es algo que nos paraliza muchas veces, ¿cierto? Y para nosotros no es algo nuevo saber que todos los que somos latinos y hemos llegado acá, algo que nos paraliza y el por qué muchas veces no podemos desarrollarnos en nuestras áreas profesionales es el inglés o el idioma, ¿cierto? Cuando usted puede tener todo el conocimiento acá, pero no tiene las palabras para expresarlo, ¿usted se paraliza o no? En la iglesia yo sé que hay excelentes profesionales, pero ejerciendo tal vez carreras diferentes y muchos de los aspectos por miedo a hablar. Y ese no es la base de lo que voy a enseñar hoy, solo quiero que todos tengamos en referencia lo que es el temor, ¿cierto? Alguno de los temores que podemos tener es el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a quedarnos solos, el miedo a hablar de Cristo, el miedo a seguir sirviendo después de haber sido heridos. Empecé hablando de algunos ejemplos personales de la vida cotidiana, es decir, usted no siendo cristiano igual va a tener temor, ¿cierto? Cualquier migrante que haya llegado a este país ha tenido temor al momento de hablar inglés, tratar de buscar un trabajo y demás. Pero estas dos últimas, cuando hablamos de predicar la palabra, hablar de Cristo o inclusive servir, y muchas veces el servicio pues es desagradecido, tú crees que nadie te ve, y eso era lo que aprendíamos en los unos a los otros, ¿no? Servimos a Dios primeramente porque Él nos ama.
Pero estas dos, digamos que solo las vivimos nosotros los cristianos, los que amamos a Cristo. Usted no va a ir por la calle y va a decirle, oiga, ¿usted qué tanto ha sufrido por el Evangelio? Cuando no entiende qué es el Evangelio. ¿Me explico? Entonces, lo primero que tengo que aclarar, ¿cierto? Es que todo el mundo puede tener temor. Pero el temor que vamos a hablar hoy es conforme o es respecto a la predicación del Evangelio. Y acá hay que tener algo muy claro porque más adelante vamos a dar, o Dios da 4 promesas a Pablo, que a veces las tomamos de manera personal para cualquier cosa, pero esas 4 promesas no eran para cualquier cosa, era para seguir predicando el Evangelio. Primera de Corintios 2:3 nos muestra un poco más de los diferentes circunstancias, problemas que pudo haber tenido Pablo, y dice, me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Pablo, en Hechos 18, vamos a ver cuando Pablo llega a Corinto. Y parte de lo que él experimentó lo expresa en la carta de Corintio y dice que él tuvo timidez y temblor. Es decir, tuvo temor de llegar a predicar. ¿Y por qué? En Filipos, que era una de las ciudades que venía, había sufrido rechazo. Había sido perseguido en Tesalónica. Había sido expulsado de Berea a causa de los hermanos de Tesalónica que lo habían perseguido y había sido ridiculizado en Atenas, porque Atenas era una ciudad de ídolos. Y pues él, entre multitud de ídolos, tratando de exponer al Dios no conocido. Entonces, ahora, ¿a dónde está llegando Pablo? A Corinto. Y Corinto, si por algo era conocido, era por su multitud de pecados, su multitud de adoraciones. Si producción me colabora con una imagen que tengo ahí, debería ser esa, ¿cierto? Imaginen un poco lo que era Corinto. Eran mercaderes apostando, eran mujeres vendiéndose por dinero, ¿cierto? Ellos tenían idolatría, prostitución religiosa, corrupción, materialismo. Cuando usted entiende el contexto de Corinto, y muchas veces he expresado que Corinto era una iglesia desorganizada, que había perdido la santidad, hay que entender que una de las cosas que permitió Corinto fue permearse por su alrededor. Por eso es que la palabra de Dios dice que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros no nos regimos por los órdenes de este mundo, sino por los principios bíblicos. ¿Listo? Esto era Corinto. Entonces, ¿Pablo la tenía fácil? No la tenía fácil. Y vean, lo primero con lo cual yo entro desarrollando este tema, antes de entrar a 4 puntos que voy a trabajar el día de hoy, es nosotros muchas veces podemos llegar a lugares que se pueden ver así, completamente alejados de Dios, con personas completamente contrarias a lo que pide el Evangelio. ¿Y cuál es nuestra actitud? Aterrícelo a algo más cercano. Y a mí siempre me va a llevar el Señor a hablar de la familia. Su familia. Su familia puede ser la que más le haga guerra, su familia puede ser la que más se burle de usted, su familia puede ser la más contraria a la perspectiva bíblica. ¿Y cuál es su actitud? ¿Usted qué hace por los que usted más ama? Por aquellos que el Señor le permitió ser su familia. Seamos sinceros, lo más fácil es decir, pues que el Señor tenga misericordia. Pues imagínense que Pablo no se quedó con que el Señor tenga misericordia, sino Pablo decidió seguir y predicar el Evangelio en Corinto. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, y eso es lo que nos desarrollan estos 17 versículos del capítulo 18. El primer punto, Dios sostiene a sus siervos por medio de su providencia. Vamos a leer las escrituras. Si usted me colabora abriendo su Biblia, puede abrirla, no hay ningún problema. O su celular. ¿Alguien me colabora con un vaso de agua, por favor? Se lo agradezco. Precisamente canté y no traje agua. Nunca traigo, siempre me la trae Richie. Estoy muy mal acostumbrado. Vamos a leer 18, 1 al 4. Les voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Dice, después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto.
Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región de Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se queda a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. O en otro contexto, muchas gracias, Ricky. O en otro aspecto, tanto a judíos como a gentiles. El primer aspecto es Dios sostiene a sus siervos por medio de su providencia. ¿Saben o entienden qué es la providencia del Señor? Tal vez no, porque no es la provisión, sino es la providencia. La providencia de Dios, les leo textualmente, es el cuidado soberano y continuo de Dios sobre toda la creación. Por medio de ella, Dios sostiene la existencia de todas las cosas, actúa en cada acontecimiento, dirigiendo sus causas y efectos, y gobierna todo, incluso las decisiones humanas y los decretos de los gobernantes para cumplir sus propósitos eternos. Nada queda fuera de su control, aunque muchas veces actúa en silencio a través de medios ordinarios. Para que usted lo entienda, Dios controla todo y todas las circunstancias funcionan al favor de Dios. Esa es la providencia del Señor. Lo que en otra palabra nosotros conocemos como diosidencias. Es decir, algo que pasó fue porque Dios lo orquestó, Dios lo organizó para que se diera. ¿Qué está pasando acá en Hechos 18? Pablo tiene que ir a Corinto y cuando llega a Corinto, pues primero él viene con un bajazo de ánimo, él viene bajo de ánimo por todas las circunstancias que tuvo atrás. Al mismo tiempo llegará también Pablo, pero también qué casualidad que la labor que Pablo ejercía de tejer fuera la misma que ejercieran Aquila y Priscila. Esto es lo que conocemos como la providencia del Señor. Esto es lo que muchas veces se ve manifestados en nuestras vidas cuando usted, sin que a nadie le haya contado, algún hermano, alguna persona X responde a una necesidad que solamente Dios sabía. Esto de igual manera responde a la necesidad de la iglesia de estar en unidad, porque muchas veces no sabemos cómo Dios va a orar. Pero aún, aunque usted desee estar en silencio, Dios en su providencia busca el bien para todos aquellos que le aman y han sido elegidos. Entonces, lo primero que Lucas quiere mostrar es algo sencillo. Pablo no va a llegar con un equipo, pero Pablo sí va a llegar con la compañía, con la guía y la presencia del Señor. Y esto lo vemos representado en Aquila y en Priscila. Pero no solo eso, ¿cuáles fueron los recursos que ellos tuvieron? Pues la venta de las telas. Se conoce muy bien que Pablo trabajaba para el ministerio, pero también trabajaba para el mundo vendiendo telas. Y en este caso, pues eran 3 los que tejían, por lo cual la provisión económica podía fluir para el mantenimiento de la obra. Cuando usted ve una sanidad, usted quiere que la sanidad se levantó y ya estuvo bien. Pero Dios también es Dios de procesos. Y Dios a veces usa los procesos para formar el carácter. La base de la vida cristiana es qué va a pasar después de la muerte. Tú mueres y ¿dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? Todos aquellos que hemos reconocido nuestro pecado y hemos entendido la salvación por fe, por gracia, hemos recibido la obra redentora de Jesús, pues ¿dónde vamos a estar? En el cielo. Vamos a ir porque hemos sido salvados de la condenación eterna. Hay una buena noticia, que cuando estábamos condenados, Él nos tomó y nos salvó. Por eso es una buena noticia. Ahora, de aquí hasta que eso pase, ¿cuántos años pueden pasar? Pues muchos, ¿no? Pongámosle que mi oración es para que los primeros que se empiecen a ir vayan por allá a los 80 años, ¿cierto? Es decir, calcule usted dónde está. Puede estar llegando a la mitad de la vida, puede estar un poquito encima o puede estar todavía faltándole un montón de años. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta acá? La perseverancia, perseverar hasta el fin de los tiempos. Y Dios nos ayuda porque en su providencia Él persevera a todos sus santos.
Es decir, Él ayuda para que nosotros lleguemos hasta el final. Pero debemos aprender a ver de esa manera. Lo que a ti te esté pasando en este momento, tal vez el milagro extraordinario que tú estás esperando, se va a construir con pequeñas cosas que Dios va a ir permitiendo en tu vida poco a poco. Pequeños Aquilas, pequeños Priscilas, pequeñas tareas que se van a ir dando para ir construyendo lo que más adelante va a dar gloria y honra a Dios. Esa es la providencia del Señor. Segundo punto, Dios fortalece a sus siervos mediante los frutos del Evangelio. Versículos 5 al 8. Dice, después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, es decir, llegaron los refuerzos, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías, pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio, justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. ¿Qué hizo Pablo? Lo que haría cualquiera de nosotros. Si uno tiene la oportunidad de compartir el evangelio y usted ve, llega a un lugar donde hay un grupo de personas, ¿usted a dónde va a ir como directamente? Donde usted sepa como que le van a entrar y le van a escuchar, ¿cierto? Como que usted dice, yo creo que acá hay más posibilidades de que atiendan lo que yo estoy diciendo. Pablo en cierta manera eso fue lo que hizo. ¿Fue a quiénes? Fue a los judíos. Les predicó. ¿Pero qué pasó? Lo rechazaron. ¿Y qué hace Pablo? La sangre de ustedes está sobre sus cabezas, yo soy inocente. Como quien dice, yo he hecho mi trabajo, ustedes me han rechazado, y si usted lee Juan 3:16 como al 19:20, dice que todos los que han escuchado la buena noticia y la han rechazado, ya han sido condenados porque ya no hay más que hacer. Porque ya recibieron y la rechazaron. Porque al rechazar el evangelio, rechazan al mismo Señor Jesús. Pablo dice, ya, ustedes ya les prediqué, ustedes me han rechazado, es decir, ustedes mismos han edificado su futuro. Acá lo que no significa es que Pablo tuviera falta de amor. Significa que ellos rechazaron deliberadamente, voluntariamente, la gracia de Dios. Y entonces Pablo, ¿a quién va? A los gentiles, que los gentiles es los otros, literal, el otro pueblo, la otra gente. Y resulta que Pablo se llevaría una gran sorpresa, porque el que estaba al lado de la sinagoga, un gentil, es el que resulta creyendo. Pero luego resulta creyendo también el líder de la sinagoga. Y ahí es cuando uno tiene que entender que Dios, y más que entender lo que Dios hace, es nuestro papel dentro de la obra del Señor. Su tarea no es convertir personas, su tarea es predicar para que a través de la predicación y la obra del Espíritu Santo las personas se conviertan. Usted puede predicar a la derecha y tal vez se conviertan a la izquierda. Usted puede votar a un lado y recibir por el otro, porque la obra es del Señor al final de cuentas. Lo importante es nosotros mantener ese principio, esa cultura, esa responsabilidad de predicar el evangelio, de llevarle a otros el mensaje de salvación. Acá Pablo, tremenda sorpresa que se pudo haber llevado, al ver que tal vez los que menos pensó que iban a creer fueron los que creyeron. Y esa es una cruda verdad en nuestras vidas. Los que a veces menos le tenemos fe que lleguen a ser creyentes, llegan a ser no solo creyentes, los mejores creyentes. ¿Por qué? Porque entienden que no es una obra humana, sino es una obra divina, es una obra del Señor. ¿Cuál es la aplicación en esto? Nunca sabemos quién será el próximo convertido,
A veces dejamos de hablar porque pensamos, esa persona jamás creerá. Pero Dios salva personas imposibles. El evangelio nunca depende de la perceptividad humana, nunca depende de qué tanto tú hagas, depende soberanamente de Dios. Ahora, lo que tú sí puedes hacer es predicar la palabra. ¿Qué tanto tú prediques la palabra? Pues Dios también es un Dios misericordioso que se mueve en favor de sus justos, es decir, todos nosotros que hemos sido redimidos por su sangre. ¿Qué debemos entender en este aspecto? Nuevamente, está bien, hay personas que tú le puedes predicar y tú puedes dejar, pero hay otras personas que tú no puedes dejar en tu vida. Tú no puedes dejar a tu papá, a tu mamá, a tu hermano inconverso, porque siempre van a estar ahí. Pablo les dejó a ciertas personas porque no los volvería a ver, porque ya había hecho su tarea en un lugar, en una sinagoga, ¿cierto? Era un grupo específico. Pero en nuestras vidas nosotros no podemos hacer lo mismo con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros cercanos. Si realmente los amamos, debemos predicarles la buena noticia. Tercer punto, Dios anima a sus siervos cuando el temor aparece. Hechos 18, 9 al 10. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, habla con libertad, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Acá viene el punto central de la predicación por el cual tiene el título, ¿cierto? No temas. Porque a pesar de lo que estamos viendo, de los temores, de que ya habían unos conversos, Pablo tiene miedo. Y algo de lo que tenemos que entender y tener la certeza es que Pablo era tan humano como usted y yo. A veces es muy fácil ver a Pablo como el superhumano, como el superapóstol, como el que no le pasaba nada. Y Pablo le pasaron muchas cosas, partiendo de su testimonio, ¿no? Era un perseguidor de cristianos a convertirse en un cristiano y un cristiano dispuesto a dar su vida por el mensaje. Pero este es uno de los momentos donde Pablo está cansado, tiene temor. Servir a Dios no es fácil, porque tú atiendes un llamado, pero lo atienden en personas que pueden ser difíciles, pueden ser desagradecidas, pueden venir hoy por una cosa y mañana querer otra. Esa es la humanidad y esa es la iglesia, ¿no? Nos tomamos 2 meses tratando de entender lo que significa amarnos o vivir los unos a los otros. ¿Y se acuerdan cuál era la última cosa? Que ya era como, si usted no pudo hacer todos los demás, aunque sea, ¿cuál? Soporte, ¿cierto? Soporte a la otra persona. Soporte. Si usted no puede perdonar, amar, servir, cargar, animar, exhortar, soporte. Soporte a la otra persona. Soportar es un acto de que usted no le puede gustar muchas cosas, pero la soporta porque hay algo mayor a su vida y la vida de la otra persona, que es el mismo Señor Jesús. Entonces Pablo, pues tenía temor, estaba asustado, no sabía qué hacer. Y el Señor viene en una visión de noche, en un sueño, y le trae 4 promesas, 4 promesas. Si José me colabora al piano, por favor. La primera, el título del día de hoy, no tengas miedo. Vean que no es una reprensión de decirle, ¿por qué tuvo miedo? No tenga miedo, no. Es una invitación a confiar. La Biblia está llena de este mandato, no temas, no temas. Pero algo curioso que estudiaba preparando esta prédica es que normalmente el no temas va ligado a seguir en el propósito de Dios, no en lo que tú quieras hacer en tu vida. Siempre que usted va a ver a un hombre de Dios que Dios le dijo no temas, es porque ese hombre estaba haciendo el plan de Dios. Estaba llevando una tarea, un objetivo, estaba llevando un pueblo, estaba llevando una visión. Pero yo no veo tal cosas en el cual el no tengas miedo
fuera algo netamente particular para mis deseos completamente desalineados de la iglesia. Y le quiero poner un ejemplo para que haya entendimiento y no confusión. Si usted está sirviendo, usted trabaja para el Señor, y bueno, esta es la realidad de muchos, ¿no? Los papeles. Y usted dice, Señor, te estoy sirviendo, te he conocido, sé quién eres tú, pero aún los papeles están inciertos. ¿Qué debería hacer yo? No temas, porque el Señor tu Dios, tú vayas. ¿Qué significa eso? Bueno, que si hay dificultades, Dios va a proveer en su providencia para que ese deseo se cumpla conforme a la tarea que tú estás llevando. ¿Qué es la tarea que tú estás llevando? Estás sirviendo al Señor, estás aprendiendo de Él, estás creciendo en Él. Ahora, migratoriamente, si la providencia de Dios te lleva a volver a tu país, la promesa es que Él va a estar contigo. La bendición no la tiene un país, no la tiene una iglesia, no la tiene una casa, la tiene el creyente. Va contigo. No tengas miedo. Ese es el contexto del cual Dios bíblicamente dice, no tengas miedo. ¿Cuál es el que no es? Cuando tú dices, Señor, quiero comprarme, bueno, dejémonos en el mismo contexto. Necesito los papeles para seguir en este país. ¿Qué hago para poder seguir en este país? ¿Cierto? Y usted tal vez está empezando un negocio que ya no lo deja servir. Usted empezó un negocio que le está llevando otra vez a ese viejo hombre a estar peleado, estresado, que lo único que le está haciendo es apartándose. Y el único versículo que usted saca de la Biblia, ¿cuál es? Esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo, no desfallezcas, no tengas miedo, ¿cierto? Y usted dice, porque el Señor está conmigo, porque Él me dice que no tenga miedo. Yo evaluaría si esto es más bien algo de tus emociones para tratar de darte fuerza en lo que tú estás haciendo. Porque Dios no te va a animar a que tú hagas algo en lo cual te vas a estrellar. ¿Me explico más o menos por dónde va la idea del no temas de Dios al no temas que tal vez viene más de mis ideales y de mis emociones? El no temas de Dios no se basa en las circunstancias, en las cosas materiales, en las personas, se basa netamente en quién es Dios, el creador de todas las cosas, el que conoce todas las cosas, el poderoso de Israel. Cuando Dios dice no temas, es porque si te cierran una puerta, Dios te abrirá 3 ventanas. Si te tienes que meter por el te va. Y yo lo he visto en mi vida, en mi proceso migratorio, pero también lo he visto en la vida de otros. No tengas miedo. No tengas miedo de seguir en tu vida cristiana. No tengas miedo de servir al Señor. No tengas miedo de decirle, sí, Señor, la mejor decisión fue. No tengas miedo. Y vea que otra de las promesas es hablar con libertad. No se quede callado. Proclame el Evangelio. Proclame las grandezas de su Dios. Yo una de las cosas en nuestro proceso que les hemos compartido de quedar embarazados, que nos tomó mucho tiempo, más de lo que esperábamos, una de las cosas que yo más decía y me paraba en este mismo lugar, en mi vida puede pasar lo que quiera, lo que Dios quiera, pero que nunca mi Dios quede avergonzado por mi manera de verlo a Él actuando en mí. Siempre le di gloria. En los días más difíciles, con lágrimas, con un corazón roto, pero siempre le di gloria. Y si no hubiera recibido a mi hijo, pues Él me hubiera dado el entendimiento, porque su providencia es completa. Si hay algo en lo cual tú no entiendes, Él te llevará al entendimiento. Así que no te quedes callado. No permitas que esos pensamientos de, es que si hablo, es que si me dicen, es que, como que es que a veces si yo hablo, como que las cosas pierden poder, como que el enemigo escucha, como que, no. El Dios que tenemos es más grande que cualquier otro.
pero tenemos que creerlo nosotros también. Tenemos que vivirlo nosotros también. Tenemos que permitirle a Él ser el Señor de nuestras vidas. Es muy fácil creer en el Dios de la salvación, pero hay que creer también en el Señor de mi vida. Es decir, al que yo me sujeto, me someto y le entrego todo lo que soy. Yo estoy contigo, dice el Señor. Es la promesa más importante. Yo estoy contigo. Dios no te promete comodidad, no te promete que va a haber plata, no te promete que todo va a estar bien, no te promete que no te va a pasar nada. Lo más falso en esta vida, y perdón si alguna vez lo hicieron en alguna congregación, es decir que tu vida no va a haber problemas, que todo es perfecto. Te volviste cristiano y ahora todo va a ser bueno. Inclusive algunos, ¿qué palabra diría? Bueno, necios. Atreverse a decir que ora a Dios y el Señor te va a poner cuántos ceros después hacia la izquierda, derecha, donde aumente la cantidad. ¿Cómo? Dios no le importa esas cosas. Son efímeras, se van a acabar, se van a pasar. Lo que Dios dice es: yo estoy contigo. Vas a estar en lo más profundo, yo estaré contigo. Vas a estar en lo alto, yo estaré contigo. Vas a ir a hablar con un jefe y no sabes cómo hablar, yo estaré contigo. ¿Tienes miedo de tener una conversación? Yo estaré contigo. Todo a causa de mi nombre. Y el cuarto punto en este aspecto de las promesas de Dios, dice: mucha gente de esta ciudad me pertenece. Y esto es lo que yo llamo las conexiones divinas. Nosotros somos muy limitados. ¿Por qué nos estresamos? Porque no vemos salidas, ¿no? En las consejerías lo que uno más escucha es: pastor, no hay opciones, no hay cómo. Pero ¿cómo le hago? Es que usted no me entiende. Pues sí, no hay opciones, hijo, no lo hay. No las tengo y hay respuestas que yo no le puedo dar. Pero ¿sabe quién sí se las puede dar? Vea, ese. Porque lo ha hecho en mí, porque lo ha hecho en otros, pero sobre todas las cosas, porque la palabra de Dios está llena de promesas cumplidas en Él. Cuando Él dice: hay otros que me pertenecen, esas son las conexiones divinas. Lo que predicamos en los unos a los otros, había un versículo en una de las que yo hablaba y decía: nunca nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo dará la cosecha. No se canse de creer que Dios tiene algo para usted. ¿Saben qué es lo más lindo de venir a la iglesia? No es venir y sentarse y verme a mí, qué pinta me puse este fin de semana, cómo cantaron los de la alabanza. No, a ver qué hay para vender al final, qué hay para comer. Lo más importante es venir con esperanza. Dios, ¿qué me va a decir? Dios, ¿qué me va a tratar? Dios, ¿cuál es la palabra que tú tienes hoy para mí? Vengo cansado, vengo derribado, derrumbado. ¿Qué me vas a decir hoy? ¿A dónde me estás llamando? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres hacer conmigo? Porque mucha gente te pertenece. Usted a veces se encierra en 4 paredes, ¿no? Y hablemoslo en términos personales, migratoriamente, económicamente. Usted se encierra en 4 paredes porque no hay más posibilidades. Y es lo que yo siempre he dicho. Yo me imagino a Dios diciendo: hay otra, y es la mía, y la mía no tiene límites. ¿Nosotros somos los únicos cristianos en Perth? ¿Sí? No sabía que éramos los únicos. No somos los únicos cristianos. Pero le doy una mejor noticia. ¿Somos la única creación en Perth? ¿Humana? No. Significa que hay muchas más personas que a Dios le pertenecen. Y que Dios puede hacer con ellos cosas tan personales
como actuar a favor de tu necesidad, conforme a tu desempeño, tu querer, tu motivación de seguir predicando el evangelio. Piénselo de esta manera: si usted tiene y rechaza el caso sin proponérselo, Dios protege legalmente la obra que estaba llevando Pablo. Pablo tendría miedo, ya lo habían apresado, ya había encontrado presión, y él dijo: otra vez, tal vez me van a apedrear, me van a latigar, quién sabe qué me vayan a hacer. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Cogió ese mismo líder romano, completamente impío, necio, cero creyente, y dijo: esto no tiene nada que ver conmigo, cuádrense en ustedes, miren cómo hacen, pero él sale libre de toda condenación o de todo reclamo. ¿Saben qué hizo Dios? Le dijo: de ahora en adelante tienes inclusive vía libre para predicar. ¿Por qué? Porque ese es el no temas de Dios. Ese es el no temas de Dios. Iglesia, ¿qué tanto usted está confiando en Dios? ¿Se acuerdan? Que el temor no es algo que se reproche, no es algo lo cual usted diga: uy, Dios no me quiere. ¿Qué tanto usted está confiando en Dios? ¿Qué tanto usted está confiando en Dios? Traiga en este momento las situaciones que usted más tenga: familiares, personales, económicas, migratorias. ¿Está temiendo? Sí. No me diga mentiras. Todos tenemos temor cuando tenemos algo nuevo o algo en lo cual tenemos que afrontar. Todos tenemos temor. La pregunta es: ¿está confiando en el Señor? ¿Usted cree que Dios puede hacer algo, aunque sea darle la paz que sobrepasa todo entendimiento? Aunque sea eso, como para que usted no se preocupe y no le caiga el cabello, o para que usted esté tranquilo unos días. ¿Está confiando en el Señor? Aplicaciones generales. El temor no significa ausencia de fe. Pablo tuvo miedo y fue tremendo hombre usado para traer todas las epístolas, las cartas. El problema no es sentir temor, sino dejar que el temor gobierne tu corazón, tu vida y toda tu visión. Ese es el problema del temor. El problema del temor es que tú te quedes en el mismo lugar, mirando para todos los lados. ¿Qué hago? 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 No vas a andar. No vas a andar. Dios nunca va a abandonar a todos los que ha llamado. Inclusive, tú puedes estar alejado de Dios. Dios no te va a dejar. Siempre te da la oportunidad de que vuelvas a Él. Y con los brazos abiertos te va a recibir. Porque Él no te salvó por lo que tú hayas hecho. Así que si te salvó, tus acciones tampoco te van a separar de Él. Lo que te separa de Él es la culpa, la falta de perdón, los malos hábitos. Es decir, dejar que tu vida, la carne, tenga control sobre ti y no el espíritu. La presencia de Dios es mayor a cualquier oposición. Iglesia, el diablo es real. Lo es. Lo es. Las huestes de maldad, lo es. Los demonios son reales, lo es. Pero más grande es el que nos salvó. Más grande es el que con su palabra creó todas las cosas. Más grande es aquel que nos tiene hoy reunidos, creyendo en la esperanza de que un día vamos a estar con Él en el reino de los cielos. ¿O no? ¿Amén o no amén? Y entonces, iglesia, ¿dónde están los hombres y las mujeres convencidos de que nuestro Dios vive? ¿Dónde están los hombres y las mujeres convencidas de que nuestro Dios obra a favor de aquellos que les amamos y hemos sido escogidos por Él? ¿Dónde está la iglesia que se levanta, que dice con denuedo: yo iré, yo proclamaré, yo te serviré, Señor,
Donde tú me digas, yo iré. Lo que tú quieras que yo haga, lo haré. Que está tan enfocado en lo que Dios quiere, que todas las demás cosas se van dando por añadidura. Y no es al contrario, que usted está pensando por las añadiduras, mirando a ver cómo se cuadra todo, y ahí sí para servirle a Dios. ¿Saben qué es lo más lindo del Evangelio? El Evangelio es poderoso en sí mismo. El Evangelio no necesita de su ayuda y mi ayuda. Lo que necesitamos es responder a un trabajo que nos ha dejado el Señor, la gran comisión: ir y hablar, testificar de lo que Él ha hecho. Porque a través de esto, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo irán si no hay nadie que les predique? Eso es lo que Dios quiere que usted esté haciendo. Sea en el servicio, sea fuera en su trabajo, en su familia. Pero si usted todavía eso no está muy claro, aunque sea que tenga claro qué es el Evangelio. Que no puede ser que lleves meses, años sentados en una silla y pienses que el cristianismo solo se trata de tener una mejor vida, de haber dejado unos problemas atrás y ahora ser una mejor persona. Porque eso no es. Y si yo de alguna manera no he podido expresarlo de mejor manera qué es el Evangelio, acércate a mí, con mucho gusto te puedo enseñar nuevamente las veces que sean necesarias. Porque mi responsabilidad no es que estés feliz. Mi responsabilidad no es que estés cómodo. Mi responsabilidad es que tú un día estés reunido con el Señor, que tú estés con Él. Y eso es lo más lindo. Creo que eso es parte de lo que expresaba Junior en la alabanza. Te anhelo, te necesito cada día de mi vida. Termino con una ilustración. Imagina esa noche en que Pablo probablemente estaba cansado, pensando si debía irse de Corinto, abandonar la misión, o si tal vez valía la pena seguir. Entonces el Señor aparece en medio de una visión y le da una estrategia nueva. No le cambia la ciudad, no elimina a los enemigos, simplemente le recuerda 4 verdades. Y son las 4 verdades que yo quiero que tú hoy tengas muy presente. No tengas miedo. Habla con libertad, no te quedes callado. Yo estoy contigo. Y aunque tú creas que solo estás, mucha gente de esta ciudad me pertenece. Y no solo de esta ciudad, del mundo entero. Esas mismas verdades que sostuvieron a Pablo son las mismas que sostienen hoy en día a la iglesia. El mismo Señor que sostuvo a Pablo sigue sosteniéndote a ti hoy que estás sentado en este lugar.